La noche era tranquila en la finca rural, pero dentro de la gran mansión se estaba gestando una tormenta de tensión, de esas que podrían destrozar incluso los muros más fuertes de la riqueza, y comenzó con un grito, una voz aguda que atravesó los pasillos mientras Sofía, vestida de seda y furia, se alzaba imponente sobre el joven Lucas, que estaba sentado en su silla de ruedas temblando, sus pequeñas manos agarran de reposabrazos como si se aferrara a la vida misma, mientras sus palabras lo azotaban como látigos fríos acusándolo de derramar una bebida en la alfombra, algo tan pequeño pero tratado como si fuera un crimen. Y en ese momento Maya, la criada, una mujer de ojos cansados pero con un fuego ardiente en su interior, se abalanzó y se colocó entre la furiosa madrastra y el frágil niño, extendiendo los brazos como un escudo. Su voz temblorosa pero firme mientras decía no más, no esta vez, y sus manos temblorosas tocaron los hombros de Lucas como si lo anclaran a un lugar. Seguro. Cuando de repente los pesados pasos de Daniel resonaron en la puerta, el padre millonario recién regresado de un largo viaje, su presencia imponente, su mirada aguda cayendo sobre la escena ante él, la criada desafiando a su esposa, su hijo pálido de miedo, la tensión de una familia desmoronándose, y en ese instante congelado, una pregunta surgió silenciosamente en su mente. ¿Por qué una criada, una simple sirvienta en su casa, arriesgaría su trabajo, su propia seguridad, para proteger a su hijo con tanta desesperación, como si tuviera más que perder que cualquier otra persona en la habitación? Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves? Daniel dio un paso adelante. La confusión se mezclaba con la sospecha. Sus ojos captaron el ligero temblor en la postura de Maya, la forma en que sus labios temblaban como si llevara un secreto demasiado profundo. Y cuando Lucas extendió la mano para tomar su mano, aferrándose a ella como si fuera su única esperanza, Daniel sintió una extraña inquietud arrastrarse por su pecho, porque esta no era la lealtad de un sirviente, esto era algo más profundo, y estaba escrito en el rostro de Maya de una manera que lo asustó más de lo que quería admitir, porque su miedo no era de perder su trabajo, era el miedo a una verdad que podría destruirlo todo. Y mientras la luz del candelabro parpadeaba sobre ellos como una lámpara de escenario en una obra oculta, Daniel supo que estaba parado al borde de una historia más oscura que cualquier trato comercial que hubiera hecho alguna vez, una que lo arrastraría a secretos, traición y un descubrimiento horrible esperando las sombras de su propia casa. Los días siguientes en la mansión se hicieron más pesados por el silencio, la clase de silencio que hablaba más fuerte que las palabras, pues el regreso de Daniel de su viaje no había traído paz sino una grieta invisible que dividía la casa, y en el centro de ella estaba Lucas, el niño de ojos dulces que pasaba las mañanas junto a la ventana dibujando pajaritos y jardines que no podía perseguir, y cada vez que Sofía pasaba junto llevaba una sonrisa tan dulce que parecía pintada. Pero sus ojos brillaban de impaciencia, como si su presencia fuera un peso encadenado a su mundo perfecto, y cuando Daniel se sentó a la larga mesa del comedor pudo sentir la distancia, Maya moviéndose silenciosamente a su alrededor, sirviendo comidas con la mirada baja, mientras las ruedas de la silla de ruedas de Lucas chirriaban débilmente sobre el mármol. Un recordatorio casi doloroso de que nunca se liberaba de la silla que lo ataba, y una noche cuando Sofía alzó la voz acusando a Maya de malcriar al niño, diciendo que lo trataba como si fuera suyo, el pecho de Daniel se apretó con confusión. Porque ¿no era el cuidado y el amor exactamente lo que Lucas necesitaba? Sofía, sin embargo, insistió en que la influencia de la criada lo estaba debilitando, volviéndolo necesitado. Pero Daniel notó el destello de terror en los ojos de Lucas cada vez que Sofía se acercaba, y aunque quería descartarlo como miedo infantil, algo en el tembloroso silencio de Maya le rogaba que escuchara. Días después, el desastre golpeó como el destino probando su ceguera, pues mientras Lucas rodaba por el pasillo los frenos de su silla de ruedas se soltaron y se desvió peligrosamente hacia la escalera, un grito desgarrando su garganta. Y en el aliento entre la vida y la muerte fueron las manos de Maya las que agarraron la silla y lo tiraron hacia atrás del borde. Su cuerpo temblando por la fuerza, su respiración entrecortada por el miedo, mientras Daniel, corriendo hacia ellos, se congeló al verlo, dándose cuenta de lo cerca que había estado de perder al niño, y cuando exigió una explicación, Sofía lo llamó un accidente tonto, culpando las ruedas defectuosas, quitándolo de encima con facilidad, pero la mente de Daniel repitió el terror en la voz de Maya mientras gritaba. «Las revisé esta mañana, estaban bien, y más tarde esa noche». Al pasar por la habitación de su hijo, se detuvo al oír la voz de Lucas, tranquila y frágil, susurrándole a Maya en la oscuridad. «No me dejes, eres la única que sabe la verdad,
Y la sangre de Daniel se heló porque en ese momento comprendió que había un secreto en su casa que ni el dinero ni el poder podían controlar, y estaba oculto entre el frágil latido del corazón de su hijo y la temblorosa lealtad de su criada, un secreto que amenazaba con quemar su mundo. Las noches de Daniel se volvieron inquietas, atormentadas por el susurro de su hijo, por la imagen de Maya protegiendo a Lucas con su frágil cuerpo como si llevara una fuerza nacida de la desesperación. Y pronto la sospecha lo llevó a las sombras, observando cada movimiento de la criada. Pues una noche la notó reemplazando silenciosamente el frasco de medicina de Lucas por otro, sus manos cautelosas, su rostro tenso por el miedo, y la rabia hervía dentro de él porque parecía una traición. La misma mujer en la que su hijo confiaba parecía estar manipulando su salud. Así que a la mañana siguiente Daniel irrumpió en su estudio y llamó a Amir, su viejo amigo y abogado, exigiendo una investigación urgente. Y cuando Amir regresó horas después con documentos e informes, la verdad se desveló como una cuchilla cortando seda, pues la medicina recetada había sido mezclada en dosis demasiado fuertes para el frágil cuerpo de Lucas, dosis que con el tiempo podrían debilitarlo fatalmente, y Maya las había estado cambiando en secreto por alternativas más seguras, protegiendo al niño en silencio mientras todos creían que era una sirvienta que se extralimitaba, y el corazón de Daniel latía con fuerza. Mientras la vergüenza y la confusión chocaban en su pecho, ¿cuánto tiempo llevaba el peligro acechando bajo su techo? ¿Y quién podría desearle tanto daño a un niño? Cuando confrontó a Maya, con voz áspera y exigiendo respuestas, ella se derrumbó, derramando lágrimas mientras confesaba que siempre había sabido que el accidente que dejó a Lucas discapacitado no fue un accidente en absoluto, y aunque no se atrevió a decirlo, sus ojos se desviaron hacia la silla vacía de Sofía. La insinuación lo golpeó como un trueno. Y Daniel sintió que las paredes se cerraban. Su confianza se hacía añicos con cada latido de silencio. Decidido a descubrir más, buscó en los archivos de la finca y descubrió que el día del accidente de Lucas, las grabaciones de la cámara de seguridad habían sido borradas con precisión, y la única persona que tenía acceso al sistema era su esposa, Sofía. El pensamiento lo envolvió como hielo, asfixiándolo, pues si quiere imaginar que su propia esposa, la mujer con la que compartía cama y nombre, pudiera haber tramado daño contra su hijo era un horror demasiado agudo para contenerlo. Sin embargo, la evidencia susurraba lo contrario, y cuando miró a los ojos cansados de Maya, llenos de la pena que había cargado sola durante años, se dio cuenta de que estaba al borde de una verdad que podría destruir todo lo que creía sobre la familia, la lealtad y el amor. Esa noche se sentó junto a la cama de Lucas, el niño dormido, su pecho subiendo y bajando con respiraciones frágiles, y Daniel juró en silencio descubrir la profundidad de la traición, pues las sombras en su mansión ya no eran sombras sino amenazas vivientes, y la horrible posibilidad de que Sofía alguna vez hubiera intentado eliminar a su hijo ahora lo arañaba como una pesadilla de la que ya no podía despertar. La mansión nunca se había sentido tan pesada, cada rincón empapado de secretos, cada pared resonando con sospechas, y Daniel sabía que no podía vivir otro día sin la verdad. Así que ideó una trampa, un escenario cruel pero necesario en el que la máscara de su esposa permanecería o sería arrancada para siempre. Y con fría precisión anunció que se iba a otro viaje de negocios, besando a Sofía suavemente en la mejilla mientras sus ojos no delataban nada. Luego salió por las grandes puertas solo, para regresar y esconderse dentro de las sombras de su propia propiedad, donde se habían colocado cámaras ocultas nuevamente, sus luces rojas parpadeando silenciosamente en la oscuridad, y Maya estaba lista, con el corazón temblando, porque ella también sabía que el tiempo de esconderse había terminado. Pasaron horas antes de que llegara la prueba. El silencio de la tarde se instaló en la casa mientras Lucas estaba sentado junto a la ventana en su silla, dibujando en su cuaderno. Cuando entró Sofía, su voz goteando azúcar mientras le preguntaba si necesitaba algo. Pero sus manos se movieron a los mangos de la silla de ruedas, guiándolo lentamente hacia las puertas abiertas del balcón, y aunque su sonrisa permaneció, sus ojos brillaron con algo afilado y despiadado, y en la fracción de un latido le dio a la silla un empujón repentino, enviándola rodando hacia el borde. El grito de Lucas atravesó la noche, pero antes de que el horror final pudiera llegar, Maya se abalanzó hacia adelante, agarrando la silla y tirando de ella hacia atrás con toda la fuerza de su frágil cuerpo, desplomándose en el suelo mientras sostenía al niño fuertemente contra su pecho. Mientras que en ese mismo instante Daniel irrumpió desde las sombras, la furia ardiendo en sus ojos, su voz tronando el nombre de Sofía mientras señalaba hacia las cámaras que lo habían captado todo. En ese momento, la máscara se quebró, la calma pintada de Sofía se hizo añicos mientras gritaba que estaba cansada de vivir con la carga de un niño lisiado, que quería una vida de lujo sin cadenas, que su hijo se interponía entre ella y la fortuna que creía merecer,
y su confesión se derramó como veneno por el suelo de mármol, dejando a Daniel temblando de rabia y angustia. Maya, abrazando a Lucas, sollozó que en el fondo lo había sabido desde siempre, que no podía soportar perderlo como había perdido a su propio hijo años atrás en un accidente que jamás podría perdonarse, y en su amor desesperado había elegido el silencio, protegiendo a Lucas de la única manera que sabía, permaneciendo cerca, aguantando los golpes, viviendo cada día como su escudo. Las rodillas de Daniel se doblaron bajo el peso de la traición, su esposa expuesta como una depredadora, su doncella revelada como un ángel disfrazado, y el horror de lo que casi se convirtió en realidad se hundió en él como fuego, quemando su corazón con rabia y dolor, porque se dio cuenta de que había estado ciego mientras la vida de su hijo colgaba al borde de una pesadilla que nunca vio venir. Las consecuencias cayeron sobre la mansión como una tormenta que rompe el silencio, ese tipo de silencio que transmite alivio y dolor a la vez, pues las furiosas palabras de Sofía y su desesperada lucha habían terminado con las luces de la policía destellando contra los grandes ventanales, sus muñecas atadas con frío acero mientras los agentes se la llevaban, sus gritos resonando por los pasillos que una vez gobernó, y Daniel se quedó inmóvil, con el pecho agitado como si el peso de los años hubiera caído sobre sus hombros, pero por primera vez su mirada no se volvió hacia la riqueza, ni hacia el poder, sino hacia el frágil vínculo que casi pierde, y allí, a su lado, Maya se arrodilló con Lucas aferrado a ella, sus lágrimas mojando el cabello del chico mientras susurraba que ahora estaba a salvo al fin. En los días siguientes, la mansión cambió no por sus paredes, sino por su aire, pues Daniel se disculpó con Maya con palabras pesadas pero sinceras, confesando que había dudado de ella, que no había logrado ver la verdad brillar en su lealtad, y Maya negó con la cabeza con serena gracia, diciendo que no pedía gratitud, solo la oportunidad de ver a Lucas sonreír de nuevo. Lucas, con su voz suave, le rogó que se quedara para siempre, no como una criada, sino como familia, con los ojos llenos de esperanza. Daniel, abrumado, asintió con lágrimas en los ojos, pues comprendió que la verdadera riqueza nunca había residido en su fortuna, ni en el imperio que construyó, sino en la simple lealtad de una mujer que entregó su corazón sin pedir nada a cambio. Juntos comenzaron de nuevo, padre, hijo y la mujer que se había convertido en algo más que una sirvienta, una protectora tejida en sus vidas por el destino. Y mientras el sol se ponía en los jardines, derramando oro sobre las ventanas de la casa que una vez guardó secretos, Daniel pronunció unas palabras que permanecerían como la verdad final de la historia. A veces, la mayor riqueza no se encuentra en el dinero ni en el poder, sino en los corazones de quienes nos protegen cuando nadie más lo hará.